Por una noche de amor, capítulo 3. De pequeña, Teresa Marzán tuvo a Colombel como sufrelo todo. Era apenas 6 meses mayor que ella y Francisca, su madre, había terminado de criarlo con biberón. Luego Colombel ocupó en la casa una posición indefinida entre criado y compañero de juegos de Teresa. Esta era una niña terrible. No porque fuese inquieta y bulliciosa, antes al contrario, mantenía una singular seriedad que le daba consideración de señorita bien educada ante los visitantes, pero porque tenía ocurrencias extrañas, de repente prorrumpía en gritos inarticulados, en pataleos furiosos cuando estaba sola, o bien se acostaba boca arriba en medio de un paseo del jardín, donde permanecía echada, negándose obstinadamente a levantarse, a pesar de que a veces se le imponían severas correcciones. Nunca se sabía lo que pensaba. Ya en sus juegos de chica se esforzaba en contener todo entusiasmo y, en lugar de esos claros espejos donde se ven tan netamente el alma de las niñas, tenía 2 agujeros oscuros, de espesor de tinta, en los cuales era imposible leer. A los 6 años comenzó a torturar a Colombel. Él era pequeño y raquítico y ella le saltaba a la espalda y le obligaba a llevarla a cuestas. A veces eran carreras de 1 hora en una amplia glorieta, y ella le apretaba el cuello, le daba patadas sin darle punto de reposo. Él era su caballo y ella la amazona. Cuando aturdido estaba próximo a desplomarse, ella le mordía una oreja hasta hacerle sangre, o se abrazaba a él de modo tan furioso que le hundía sus uñitas en la carne, y el galope se reanudaba. Aquella reina cruel de 6 años pasaba entre los árboles con el pelo suelto, galopando sobre el chiquillo que le servía de cabalgadura. Más tarde, en presencia de sus padres, le pellizcaba, prohibiéndole gritar, bajo la continua amenaza de hacerlo expulsar de casa si hablaba de estas cosas. Tenían así una existencia secreta, una manera de estar juntos que cambiaba delante de la gente. Colombel soportó aquella existencia de mártir con mudas sublevaciones que le dejaban tembloroso, con los ojos bajos, para no caer en la tentación de estrangular a su joven señora. Pero él también era un temperamento especial. No le desagradaba que le pegasen. Gustaba de un deleite áspero. A veces se ingeniaba para que lo pinchase, esperando el pinchazo con un estremecimiento furioso y satisfecho de sentir el alfiler. Entonces se perdía en las delicias del rencor, y además se vengaba dejándose caer sobre las piedras, arrastrando consigo a Teresa, sin temor a romperse un brazo con tal de que ella se diese un coscorrón. Si no gritaba cuando ella le pinchaba delante de la gente, era para que nadie se pusiese entre ellos. Se trataba simplemente de un asunto que les importaba a ellos solos, una querella de la que esperaba salir vencedor más adelante. Sin embargo, al marqués le preocuparon las maneras violentas de su hija. Salía, según decían, a uno de sus tíos que había llevado una vida terrible de aventuras y que había muerto asesinado en un sitio de mala nota en el fondo de un barrio. Los Marzán tenían así en su historia todo un filón trágico, en medio de la descendencia de una dignidad altiva. Algunos miembros nacían, de vez en cuando, con un mal extraño, y ese mal era como un acceso de locura, una perversión de los sentimientos, una espuma mala que parecía depurar la familia por algún tiempo. El marqués, por prudencia, creyó deber someter a Teresa a una educación enérgica y la colocó en un convento, donde esperaba que la regla monástica suavizaría su naturaleza. Y allí permaneció hasta los 18 años. Cuando Teresa volvió, había crecido mucho y era muy buena. Sus padres se alegraron de comprobar sus profundos sentimientos religiosos. En la iglesia se la veía abismada, con la frente entre las manos. En casa ponía un perfume de inocencia y de paz. Solo se reprochaba un defecto. Era golosa. Desde la mañana a la noche estaba comiendo bombones. El marqués y la marquesa, enclaustrados desde hacía 15 años en el fondo del gran caserón vacío, creyeron llegado el momento de volver a abrir sus salones. Dieron algunas comidas a la nobleza de los contornos e incluso celebraron algunos bailes. Su propósito era casar a Teresa, y a pesar de su frialdad, ella se mostraba complaciente, se vestía y bailaba, pero con un rostro tan blanco que preocupaba a los hombres que se arriesgaban a amarla.
Jamás Teresa había vuelto a hablar del pequeño Colombel. El marqués se había ocupado de él y acababa de colocarlo en casa de maese Sabornín, después de haberle procurado alguna instrucción. Un día Francisca trajo a su hijo a casa y lo llevó ante Teresa sonriente, muy limpio, era bastante desenvuelto. Teresa le miró tranquilamente, luego dio media vuelta, pero 8 días más tarde Colombel volvió y pronto había recobrado sus costumbres antiguas. Todas las tardes, al salir de su estudio, entraba en el palacete, traía piezas de música, libros, álbumes. Se le trataba sin importancia, se le hacían encargos como a un criado o a un pariente pobre. Era como una dependencia de la familia, por eso le dejaban solo con la joven sin pensar mal. Como en otro tiempo, se encerraban juntos en los grandes salones, permanecían horas enteras bajo las frondas del jardín, y en verdad ya no gozaban de los mismos juegos. Teresa se paseaba lentamente con el ligero ruido de su falda sobre las hierbas. Colombel, vestido como los muchachos ricos del pueblo, la acompañaba golpeando el suelo con un bastón flexible que llevaba siempre. Sin embargo, ella volvía a ser la reina y él volvía a ser el esclavo. Cierto que ahora ella no le mordía ya, pero tenía una manera de ir a su lado que poco a poco le empequeñecía, le convertía en un paje sosteniendo el manto de una soberana. Ella le torturaba con sus caprichos fantásticos, se abandonaba a palabras afectuosas, luego se mostraba dura, sencillamente para recrearse. Él, cuando ella volvía la cabeza, le arrojaba una mirada brillante, aguda como una espada, y toda su persona, de muchacho vicioso, acechaba, soñando el momento de una traición. Una tarde de verano se paseaban desde hacía tiempo bajo las frondas espesas de los castaños, cuando Teresa, un instante silenciosa, le dijo con un tono grave: «Mira, Colombel, estoy cansada. ¿Y si me llevaras, te acuerdas como antes?» Él se rió brevemente. Luego, muy serio, respondió: «Con mucho gusto, Teresa». Pero ella se puso a andar diciendo simplemente: «Está bien, era para saberlo». Continuaron su paseo. Venía la noche, la sombra era negra bajo los árboles, y hablaban de una dama del pueblo que acababa de casarse con un oficial. Cuando se metieron por un camino muy estrecho, el joven quiso apartarse para que ella pasase delante de él, pero ella lo empujó violentamente y le obligó a ir delante. Ahora ambos iban callados, y bruscamente Teresa saltó sobre la espalda de Colombel con su antigua elasticidad de chicuela traviesa. «¡Arre!», dijo ella con la voz cambiada, estrangulada por la pasión de otro tiempo. Ella le había arrebatado el bastón y con él le azotaba los muslos. Agarrada a los hombros, apretándole con toda su fuerza entre sus piernas nerviosas de amazona, lo llevaba locamente por la sombra negra del follaje. Durante mucho tiempo le fustigó, le hizo activar su carrera. El galope precipitado de Colombel se apagaba sobre la hierba. Sin pronunciar palabra, jadeaba con fuerza, se erguía sobre sus piernas de hombrecito, con aquella muchachota cuyo peso tibio le aplastaba. Pero cuando ella le gritó «¡Basta!», él no se detuvo. Galopó más deprisa como arrastrado por su impulso. Con las manos entrelazadas por detrás, la sujetaba por las pantorrillas tan fuertemente que ella no podía saltar. Era el caballo ahora quien se encorajinaba y se llevaba a su ama. De repente, a pesar de los varillazos y de los arañazos, él se dirigió hacia un cobertizo, en el cual guardaba sus herramientas el jardinero. Allí la tiró en el suelo y la violó entre la paja. Por fin había llegado su turno de ser el amo. Teresa palideció más, tuvo los labios más rojos y los ojos más negros. Continuó su vida de devoción. A pocos días de distancia se repitió la escena. Sus amores fueron terribles. Teresa recibió a Colombel en su alcoba. Ella le había facilitado una llave. Por la noche se veía obligado a atravesar la habitación en la que se acostaba precisamente su madre. Pero los amantes mostraban una audacia tan tranquila que nunca los sorprendió nadie. Se atrevieron a reunirse en pleno día. Colombel venía antes de cenar y Teresa cerraba la ventana, a fin de escapar a las miradas de los vecinos. Sentían la necesidad de verse a todas horas, pero no para decirse las ternuras de los amantes de 20 años, sino para reanudar el combate de su orgullo. Con frecuencia una disputa los sacudía,
insultándose el uno al otro en voz baja, tanto más temblorosos de cólera cuanto que no podían ceder al deseo de gritar y de pegarse. Justamente una tarde, antes de cenar, Colombel había venido. Cuando andaba por la habitación con los pies descalzos todavía y en mangas de camisa, tuvo la ocurrencia de coger a Teresa, de levantarla como hacen los Hércules de feria al comienzo de una lucha, y entonces Teresa quiso desasirse diciendo: «Déjame, sabes que soy más fuerte que tú, te haría daño». «Pues bien, hazme daño», murmuró sonriente Colombel, mientras la seguía sacudiendo entre sus brazos. Entonces ella los zarandeó. Jugaban a menudo este juego por necesidad de batalla. Lo más a menudo era Colombel quien caía boca arriba sobre la alfombra. Era demasiado pequeño, ella le ayudaba a levantarse y lo estrujaba con un gesto de gigante. Pero aquel día Teresa resbaló. Cayó de rodillas y Colombel, con un empujón brusco, la derribó. Él de pie triunfaba. «Ya ves que no eres la más fuerte», le dijo con una risa insultante. Ella se puso lívida, se volvió a levantar lentamente y muda lo agarró de nuevo con un temblor de cólera que a él mismo le produjo un estremecimiento. Ahogarle y acabar con él, dejarle allí inerte, vencido para siempre. Durante un minuto lucharon sin proferir palabra, jadeantes, crujiéndoles los miembros. Aquello no era ya un juego. Un soplo frío de homicidio pasaba por sus cabezas. Él se puso a resoplar. Ella, temiendo que alguien los oyese, le empujó en un último y terrible esfuerzo. Colombel fue a dar con la sien contra la esquina de la cómoda y cayó torpemente al suelo. Teresa respiró un instante. Se puso a atusarse el pelo delante del espejo, a quitarse las arrugas de la falda, haciendo como que no se preocupaba del vencido. Podía muy bien levantarse solo. Luego lo zarandeó con el pie, y como seguía sin moverse, terminó por agacharse con una sensación de frío en el vello de su nuca. Entonces vio el rostro de Colombel con una palidez de cera, con los ojos vidriosos y la boca torcida. En la sien derecha tenía un agujero. La sien se había deshecho contra un pico de la cómoda. Colombel estaba muerto. Ella se puso otra vez de pie, helada, y habló en alta voz en medio del silencio. «Muerto. Ahora sí que estás muerto». Y de repente el sentimiento de la realidad la llenó de una angustia horrible. Sin duda, un segundo, ella había querido matarlo, pero aquel pensamiento de cólera era estúpido. Siempre queremos matar a las gentes cuando nos peleamos con ellas, pero no las matamos nunca porque las gentes muertas son muy molestas. No, ella no era culpable, ella no había querido aquello, y en su habitación nada menos. Ella continuó hablando en voz alta con palabras entrecortadas. Y bien, se acabó. Está muerto y no se marchará por su propio pie. Al estupor frío del primer momento sucedía en ella una fiebre que le subía desde las entrañas hasta la garganta, como una oleada de fuego. Tenía un hombre muerto en su habitación. Nunca podría explicar por qué estaba allí, descalzo, en mangas de camisa, con un agujero en la sien. Estaba perdida. Teresa se agachó, miró la herida, pero un terror la inmovilizó junto al cadáver. Estaba oyendo a Francisca, la madre de Colombel, que pasaba por el corredor. Otros ruidos se oían también, pasos, voces, los preparativos de una velada que debía tener lugar el mismo día. Podían llegar de un momento a otro, y aquel muerto que estaba allí, aquel amante a quien había matado y que venía a caer sobre sus espaldas con todo el peso de su falta. Entonces, aturdida por el clamor que se agigantaba bajo su cráneo, se levantó y se puso a dar vueltas por la habitación. Buscaba un agujero por donde arrojar aquel cuerpo que ahora se atravesaba en su vida. Miraba bajo los muebles, en los rincones, toda sacudida por el temblor rabioso de su impotencia. No había ningún agujero en la alcoba. Los armarios eran demasiado estrechos. La habitación entera le negaba toda ayuda, y sin embargo era en ella donde habían ocultado sus besos, donde él entraba con su suave ruido de gato y salía del mismo modo. Nunca hubiera creído ella que podía llegar a hacerse tan horrible.
Teresa paseaba aún de un lado para otro con la locura danzarina de un animal acosado, cuando creyó tener una inspiración. ¿Y si tirase a Colombel por la ventana? Pero le encontrarían y adivinarían enseguida de dónde había caído. No obstante, ella había levantado la cortina para mirar la calle y de repente vio al joven de enfrente, a aquel imbécil que tocaba la flauta, apoyado en la ventana con un aspecto de perro sumiso. Ella conocía bien su cara descolorida, sin cesar dirigida hacia ella, y estaba aburrida de ver en él una cobarde ternura. La vista de Julián, tan humilde y tan fiel, la iluminó. Una sonrisa se dibujó en su pálido rostro. Allí estaba la salvación. El idiota de enfrente la amaba con una pasión de dogo encadenado que la obedecería hasta el crimen. Además, le recompensaría con todo su corazón, con todo su cuerpo. No le había querido porque era demasiado bueno, pero ella le querría. Le compraría para siempre con la entrega leal de su carne si él llegaba a ensangrentarse por ella. Sus labios rojos tuvieron un pequeño estremecimiento, como con el sabor de un amor espantado con el que la atraía el desconocido. Entonces, vivamente del mismo modo que hubiera cogido un paquete de ropa, levantó el cuerpo de Colombel y lo puso en la cama. Luego, abriendo la ventana, envió unos besos a Julián.